cosas que nadie ve. Somos una gama de colores, la huella de los colonizadores. Crecimos con cincel y majado de verde con café, viendo el boli de tres de los mejores, el pecado de los apostadores. Pedacito de tierra en el mapa, llena de héroes que no tienen capa, que murieron luchando como Calderón. Y un detalle que no se me escapa: negra, india, mestiza y mulata, estas hembras son más guerreras que un varón. Pa' comer aprendimos a pescar, a cuidarnos de quién va a gobernar. Quien le miente a este pueblo está jodido. Aquí el monte se junta con el mar, aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahui, su tesoro escondido. Perdimos en papel una guerra ganada en el cuartel. Aunque no soy amiga de las balas, así nos defendimos a las malas. Por una sola vez, en el año 1996, nos llevamos el oro en olimpiadas, como cóndor con alas desplegadas. Y la tierra tembló con las ganas, que un abril 16 las campanas parecían querer opacar nuestra voz. El Guaitambo y la gente morlaca, el Montubio, el Guayaco y el Chaga, en un puño diciendo manaba, aquí estoy. Pa' comer aprendimos a pescar, a cuidarnos de quién va a gobernar. Quien le miente a este pueblo está jodido. Aquí el monte se junta con el mar, aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahui, su tesoro escondido. ¡Lo tiene la locomotora de Carchi! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! Y ahí está el Team Delgado. Y la pelota de Aguilera, tira el centro, le mete. Due to an armbar, Marlon Chito Vera. Up to the line, this is going to be so close, and Mohan finally breaks away. But the victory is going to Mohan of Ecuador. Gracias, padre mía, por haberme parido, ecuatoriano. Ecuador ha ganado. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la paz! Ha llegado la hora de hablar con la verdad, más claro. Ha llegado la hora de hablar claro. Hablemos claro. Un análisis a fondo de la situación económica, social y política del país. Hablemos claro con el abogado Erwin Guerrero Ocampos. Hablemos claro al aire. ¿Qué tal, ecuatorianos, amigos televidentes del mundo entero? Gracias, ya estamos a través de Ego RTV, el canal bonito del Ecuador. Hablemos claro, qué hermoso programa. Y en la noche un invitado de lujo. Estamos hablando, tal como lo habíamos promocionado, al doctor Gustavo Larrea Cabrera. Qué bueno tenerlo, a este gran personaje político de nuestra querida nación, listo para empezar este programa. Doctor, un gusto saludarlo desde la capital bananera del mundo, Machala, para el mundo entero. Bienvenido, buenas noches, doctor.
Un gusto estar con ustedes en esta transmisión. A través de Ego RTV, el canal bonito del Ecuador. Para muchas generaciones, las generaciones nuevas, a los que de pronto quieran recordar quién es el doctor Gustavo Larrea Cabrera. Efectivamente, les ilustramos de inmediato aquí su biografía. Wilson Gustavo Larrea Cabrera, nacido el 3 de julio de 1956 en la ciudad de Quito. Es un político ecuatoriano de centro izquierda, dirigente estudiantil, estratega político, diputado del Ecuador en el año de 1994-1996. En el año de 1996 y 1997 fue subsecretario administrativo del Ministerio de Gobierno y la Policía, cuando el general Frank Vargas era ministro. Fue fundador del movimiento izquierdista Alianza País, donde fue el primer ministro de Gobierno y Policía en el año del 2007. Más tarde, en 2008, fue ministro de Seguridad Interna y Externa del Ecuador durante el primer mandato del expresidente Rafael Correa. Fue vocero de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas para las elecciones del 2013. Actualmente es el presidente del movimiento político Democracia Sí. Un político profesional como Gustavo Larrea tiene respuestas para todo. Aunque no siempre nos convenza, faltaba más, bajo su óptica, en los sonados casos de los Manteles, la Yuma y el comandante Juan, fueron otros los responsables con nombres y apellidos, y fue el narcisismo autoritario de Rafael Correa lo que echó a perder el proyecto revolucionario. Eso ya lo habíamos oído. Lo que ignoramos es que Larrea tuviera una gran galería de arte en su juventud, que llevó adelante con la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, todo un proyecto en defensa de los pueblos amazónicos, y que, si no hubiera sido político, se habría dedicado a la literatura. Confiesa, además, que es hincha de Liga y de su nieta Luciana, y que si las fuerzas de centroizquierda crean un frente y lo consideran apropiado, será candidato a la presidencia en 2021. 8:38 en todo el territorio continental ecuatoriano. 20 horas con 38 minutos. Democracia sí, dictadura no. Bueno, es lo que usted expresaba en las calles en su época como estudiante universitario. Es decir, que democracia sí ya estaba en sus labios desde muy joven. Pues soñaba a lo mejor con un movimiento político al que hoy usted mismo le puso el nombre de Democracia Sí, mi querido doctor, para empezar y hablar de todo un poco. No exactamente, porque cuando pintábamos las paredes y gritábamos en las calles dictadura, no democracia sí, no prefiguraba yo en ese entonces la constitución de un movimiento con ese nombre, porque claro, estamos hablando de los años 77, 78, 79, en esa lucha contra la dictadura militar. Por lo tanto, creo que es más bien retomar esa lucha democrática frente a un gobierno autoritario, prepotente y corrupto que gobernó el país la década pasada. Y por eso tomamos ese nombre. El reivindicar la participación ciudadana, reivindicar los derechos humanos, la democracia, la institucionalización del país y la honestidad, la transparencia como normas de la política y no el abuso del poder. Doctor, usted participó en la Ley de Seguridad Nacional y fue uno de los propulsores de la defensa de los derechos del ser humano. Y pelear y debatir con aquellos de la época que pensaban que era un delito usar el pelo negro. El pelo largo, más que negro. Y frente a esa situación, usted se presentó. Bueno, fue parte de la lucha contra la dictadura militar, así es, en los años 70. Se perseguía a los jóvenes por usar pelo largo, por usar barba, por usar
digamos, por la vestimenta, y claro, parte de esa anécdota de decir nos enfrentábamos frente a una realidad de abuso y donde no se permitían las libertades. El triunfo de la democracia permitió luchar contra una doctrina y una ley que fue la doctrina de la seguridad nacional y la ley de la seguridad nacional. Y no porque no estemos de acuerdo con la defensa de la soberanía nacional, todo lo contrario, estamos plenamente de acuerdo con la defensa de nuestra soberanía, sino que esa ley fue usada por la dictadura para perseguir a quienes discrepaban con ella, a quienes peleábamos por la democracia y fundamentalmente a los jóvenes. No olvidemos que en esa época, en la época de la dictadura, se produjeron hechos como la masacre de los trabajadores de Astra en 1977, donde fueron asesinados 182 trabajadores del ingenio azucarero. No nos olvidemos el asesinato de un líder político, candidato presidencial. Acabábamos de vivir la primera vuelta electoral en el año 1978 y fue asesinado Abdón Calderón Muñoz. Por lo tanto, luchar contra esa dictadura y esa ley que proscribía el derecho a la organización social, el derecho a formar organizaciones juveniles, estudiantiles, de trabajadores, de maestros, fue parte de la lucha democrática del pueblo ecuatoriano. Doctor, ¿qué le recuerda de los años 1994 cuando usted fue diputado junto a su coidiario Fran Vargas? Creo que dos acontecimientos importantes. Primero, nuestro proceso de llevar a juicio político a el economista Alberto Dají y cuestionar la política económica del gobierno de Sixto Durán Ballén, que fue una política que flexibilizó, por decirlo de alguna manera, con la ley del sistema financiero, lo que fue la piramidación de capitales y que nos llevó años después al colapso del sistema financiero, que nos llevó a antes de la dolarización, al feriado bancario, y después de eso, para salir de semejante crisis que llevó a que más de 2 millones de ecuatorianos se vayan del país. Me recuerdo nuestra oposición a ello, el juicio político a Alberto Dají, que lo llevó adelante el general Fran Vargas Pasos, y me recuerdo también un hecho importante, la solidaridad y la unidad nacional para enfrentar la guerra del CENEPA. Creo que hay momentos en la historia en el que todos debemos arrimar el hombro y trabajar en una sola dirección. Creo que hoy es claro que necesitamos aprender de esa gesta valiosa, histórica, la gesta de la lucha en el CENEPA en 1995, porque de ella aprendemos la unidad nacional. La unidad pese a las discrepancias, la unidad porque hay que remar en una sola dirección. Hoy la unidad para enfrentar a esta tragedia que es el coronavirus, esta pandemia que está enfermando y matando a cientos de miles de seres humanos en todo el planeta. Doctor, poco a poco vamos entrando en materia, como decía el profesor Ruilova, y este termómetro que empezó en 0 ya va subiendo su escala. ¿Cómo se define Gustavo Larrea en cuanto a su ideología política? ¿Es un hombre de derecha, de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha? ¿Cómo se define ideológicamente? Yo me defino como un hombre que lucha por las libertades, por la democracia, que lucha por el bien común, por superar problemas que en nuestro país le afectan históricamente, como la pobreza y la pobreza extrema. No hemos sido como nación capaces de erradicar la pobreza y llevarle al país al desarrollo. Y me defino, por lo tanto, en una postura progresista, de centro-izquierda. Sin embargo, creo que es importante señalar un tema. A veces encasillar a la gente en una ideología no ayuda. Lo importante es encasillarnos en aquellos que estamos por la vida, por la solidaridad, por el bien común, y aquellos que no están por la solidaridad, ni por la vida, ni por el bien común. Le hacía esta pregunta porque lo he visto a usted codiarse con algunos gobiernos populistas y compañeros de hombres de derecha y de izquierda. En el gobierno de Abdalá Bucaram, usted se desempeñó como subsecretario de Fran Vargas, que ejercía el Ministerio de Gobierno, y en la época de Lenín Moreno, y en esa
época, Lenín Moreno creo que era director administrativo, ¿o me equivoco, doctor? Sí, ahí hubo un gran frente para enfrentar a la derecha. No olvidemos que en ese entonces el abogado Bucarán se ubicaba en el centro izquierda y que planteaba reivindicaciones sociales. Y la derecha tuvo una candidatura que fue la de Jaime Nebot. Y las fuerzas progresistas, democráticas, de centro hacia la izquierda, apoyamos en segunda vuelta a Abdalá Bucarán. Así fue. Y yo fui subsecretario y Lenín Moreno ocupó la dirección administrativa de ese ministerio. Bueno, pero aparte de hablar de un gobierno establecido, en ese gobierno establecido de Rafael Correa, había algunos de derecha, el caso de Alexis Mera, por ejemplo, alguna gente considerada derecha como los mismos Alvarado. Entonces, ¿cómo nos ubicamos en ese aspecto, mi querido doctor? Que el movimiento Alianza País, el surgimiento de ese movimiento, tiene que ver con una circunstancia histórica, una crisis de los movimientos y partidos políticos, la necesidad de una transformación en el país. El pueblo requería y pedía cambios, y esos cambios se sintetizaron en una propuesta, y esa propuesta llevó al gobierno al expresidente Rafael Correa. Una propuesta de cambios en democracia, por eso se llamó Revolución Ciudadana, aunque haya sido en la práctica terminado siendo una involución y no una revolución. Y era un frente muy amplio, donde había gente de izquierda, de centro, incluso de centro derecha, y uno que otro que asomó días después del triunfo, como el señor Mera, que había trabajado en la campaña de Cynthia Viteri. Por lo tanto, bueno, él fue recogido por el expresidente Correa y no fue parte en ese momento de quienes formamos Alianza País. Yo me separé de ese proceso por discrepancias con el expresidente Correa, lo hice a comienzos del año 2009. Yo estuve junto a ese proyecto el año 2007 y 2008. En 2009 tomé distancia y creo que ese proyecto, a partir de la reelección del expresidente Correa, cambió de rumbo. Y un proyecto democrático de inclusión social se convirtió en un proyecto de concentración de poder en una sola persona, el expresidente Correa. Ya vamos a topar ese tema, pero se perteneció a un gobierno populista, más de centro izquierda como Abdalá Bucarán. ¿Y ahora qué piensa usted de Abdalá Bucarán? Bueno, yo creo que Bucarán, después de 20 años de forzado exilio, no es el mismo Assad Bucarán de hace 20 años, desde luego, ha habido cambios. Se ha consolidado en ese movimiento una visión populista de la que yo no comparto, desde luego. Tengo una visión crítica a ese proceso y le quiero señalar que en mi caso yo dejé ese gobierno semanas antes de la caída de Bucarán, precisamente por discrepar de determinadas políticas de ese gobierno. El tema de Rafael Correa, usted fue parte del gobierno del que ahora tanto lo critica, como es el caso de Rafael Correa. Usted fue su primer ministro de gobierno. Renunció, usted lo acaba de manifestar, tomaron discrepancias, en fin. Pero acuérdese también, doctor, que usted renunció y luego nuevamente volvió. A ver, hay dos momentos que es importante aclarar. El año 2007, el presidente Correa asume el poder, yo soy nombrado ministro de gobierno y ejerzo ese ministerio hasta noviembre del 2007. En diciembre, finales de noviembre, yo salgo del ministerio y soy nombrado ministro de Seguridad Interna y Externa en enero del 2008 y estoy en el gobierno hasta primeros días de enero del año 2009 que me separo. Si yo hubiese sido un oportunista, si yo hubiese creído que el poder está por encima de las ideas, probablemente no me hubiera distanciado de ese gobierno. Pero yo soy un hombre de principios, discrepé de ese gobierno y tomé distancia de él públicamente, claramente. He manifestado mi crítica a la acción de ese gobierno, no ahora, sino en el año 2010, 2011. Acordémonos que el año 2011, en la consulta popular donde Correa llamó a meterle la mano a la justicia, yo encabecé el comité, la coordinadora nacional, esta vez no, señor prepotente, la campaña por el no. Campaña que terminó en un casi empate, ganó el sí con el 50.4%
contra el 49.6% del no. Y eso es ya hace 9 años. Por lo tanto, yo he mantenido una política muy clara de cuestionamiento y crítica a la política del gobierno del expresidente Correa, a su política educativa, a haber eliminado las escuelas rurales y las escuelas de recinto, el haber eliminado el bachillerato diversificado y técnico, el haber eliminado las escuelas y colegios de artes y oficios. He cuestionado la limitación que tiene ahora la juventud para ingresar a las universidades. He cuestionado la política de salud del gobierno de Correa, que nos lleva ahora a un problema muy grave, porque se debilitó la política de salud pública. Se creyó, o él creyó, que la política de salud pública eran los hospitales, y los hospitales es una parte de la política de salud pública. Se debilitó los centros de salud y la área de epidemiología, que nos hubiera sido muy útil ahora para combatir a este pequeño monstruo, el COVID-19. Doctor, ¿cómo podemos interpretar cuando usted habla de principios? Y bueno, la gente lo considera a usted un hombre de principios, no vamos a entrar en polémica en ese aspecto, pero ahí hay un margen que nos permite, en cierta forma, hacer algunas referencias. Usted se separa de Rafael Correa en el 2009, luego, bueno, propone creo que viajó hasta Ginebra para proponerle al actual presidente que sea su candidato a la presidencia con el movimiento Democracia Sí. Creo que no llegaron a esos acuerdos. Viene el señor Lenín Moreno, participa por Alianza País, que justamente estaba también Rafael Correa Delgado allí. ¿Cómo podemos entendernos esa parte de los principios o juntos pero no revueltos? Vamos a ver una línea de tiempo, porque si no, no vamos a comprender con claridad el tema. Yo le estoy hablando de la política del 2011 y usted me habla del 2016, 5 años después. 5 años más tarde, el año 2016, un grupo de ecuatorianos pensamos en que Lenin podría ser una alternativa en un amplio frente. Ese frente no se constituyó, Correa boicoteó la constitución de ese frente, no permitió que el movimiento Democracia Sí sea legalizado, ordenó al Consejo Nacional Electoral que de manera ilegal nos quite el registro electoral y no pudimos participar en elecciones directamente, pero sí participamos como movimiento. Lanzamos la candidatura del general Paco Moncayo, hicimos campaña con Paco, recorrimos el país, hicimos un frente con varios movimientos y fuerzas políticas de centro, centroizquierda e izquierda, y participamos en ese proceso electoral. Por lo tanto, no llegamos a acuerdos, no fue candidato nuestro, fue candidato de Alianza País, ganaron las elecciones, como es obvio y de conocimiento público, pero sí, nosotros quisimos hacer un frente amplio, porque yo tenía absoluta claridad, por el conocimiento del actual presidente, de que el presidente no iba a amparar la corrupción, que el presidente Moreno no iba a ser un títere del expresidente Correa, que tiene su propia línea, su propia posición, como lo demostró desde el inicio de su gobierno, más allá de que nosotros no hayamos sido parte del gobierno de Lenín Moreno, no hemos participado en su gobierno, pero sí apoyamos la consulta popular del mes de febrero del 2018, del 4 de febrero, e incluso recorrí yo todo el país haciendo campaña por el sí, porque varias de las preguntas planteadas en esa consulta eran tesis que nosotros veníamos planteando, como por ejemplo el no a la reelección indefinida, la reelección máximo por un solo periodo. Habíamos planteado no a la minería en fuentes de agua, parques nacionales y zonas de reserva natural. Habíamos planteado tesis que fueron recogidas y que en la consulta popular se expresaron. En esta partecita, como dice Juanito Reyes, un artista acá de la provincia del Oro, en esta partecita, usted apoya a Lenín Moreno muy aparte de lo que en cierta forma representaba Rafael Correa para Alianza País en ese entonces. Y de pronto, ¿qué le garantizaba a usted que Lenín Moreno iba a seguir con el mismo lineamiento de Rafael Correa? Yo sabía que no, pues porque
Él lo había manifestado incluso de manera pública, por escrito, había planteado sus tesis de gobierno, y en esas tesis de gobierno sin duda había discrepancias o posiciones distintas, por llamarlo de alguna manera, del expresidente Correa. Pero no llegamos a un acuerdo. Lo que le quiero ser claro es que no hubo acuerdo, de que Lenín no fue candidato de Democracia Sí, fue candidato de AP. Nosotros, nuestra plataforma fue la Alianza Nacional por el Cambio con la candidatura de Paco Moncayo. Que luego de la posesión de Lenin, si se daba el triunfo, efectivamente venía lo que pasó, lo que de pronto Rafael lo cataloga como traición. Sí, pero eso ya es un problema de análisis. Es decir, el presidente Moreno advirtió en su propuesta al país claramente lo que él iba a hacer en el gobierno: no a la impunidad, va a combatir la corrupción, y en ese sentido él hizo lo que lo había anunciado antes de ser electo presidente. Por lo tanto, lo que Correa puede considerar que el presidente Moreno no se prestó para tapar las corruptelas de él y de su gobierno, en definitiva, él lo puede considerar como él quiera, pero en los hechos se dio así. El gobierno de Moreno tomó distancia claramente del gobierno de Correa. Eso es obviamente así, es parte ya de la historia. 21 horas menos 2 minutos en diálogo directo con el doctor Gustavo Larrea. Bueno, ese tema político siempre dará algo que comentar. Hoy déjeme revisar los datos oficiales de las cifras de coronavirus. Estamos con 4.965 casos confirmados, 4.000 de los cuales 4.019 están en aislamiento, 139 hospitalizados, 196 están internados y están estables, 556 fallecidos, 339 de alta hospitalaria. Conocemos también que 152 militares han sido contagiados. ¿Usted cree en estas cifras? Ya que le pregunto esto porque se viene manifestando no solamente a nivel de redes, sino a viva voz de lo que la gente expresa en las calles, de que no son los números reales, mi querido doctor. Probablemente los números no expresen la realidad ni en el Ecuador ni en ningún país del planeta. Este es un fenómeno que ha desbordado la capacidad de los estados. Hemos visto cómo en Estados Unidos llegan casi ya 500,000 infectados, a más de 16,000 muertos. Hemos visto la situación de Italia, de España, pavorosa, de países como Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica mismo, en América Latina, Brasil, Chile, Perú, que tienen más cifras de contagiados. Sin embargo, esas cifras tienen varios elementos que hay que analizar. Una de ellas es cuando se detecta el coronavirus, el COVID-19, se detecta con pruebas. Y esas pruebas se aplicaron en nuestro país hasta hace unos pocos días, algo menos de 15,000 pruebas. Y en ese sentido, los últimos días se han agilitado y han llegado más pruebas, más laboratorios y se pueden procesar con mucho más velocidad. Lo mismo que ha pasado ya en varios países del mundo donde se puede procesar a los infectados. Y ese procesamiento de infectación, de infectados, nos va a dar cifras mucho más reales de las que hasta ahora se han manejado. En el caso diría yo, de un fenómeno de esta naturaleza, que probablemente sea la crisis humanitaria más grave, no solo de este siglo, yo creo que por muchos siglos la humanidad no ha enfrentado un problema global que afecta a todos los países del mundo, a todas las culturas, a todas las clases sociales. No hay región que no afecte. Este es un monstruo que nos ataca y es un monstruo letal. Y frente a este monstruo letal debemos responder con todo el sistema de seguridad del Estado, con todo el sistema de salud pública. Yo decía, el sistema de salud pública fue debilitado y se cometió el error muy grave en los años 2010, 2012, de debilitar los subcentros de salud. Aquí teníamos una red de subcentros que se encargaban de las vacunas de los niños, que se encargaban cada subcentro de 1,000 familias, y centros que se encargaban a su vez cada centro de 10 subcentros. Teníamos un sistema de salud pública
que se fue debilitando por errores de concepción. Creo que los países que adoptaron políticas de debilitamiento del sistema de salud pública hoy les pasa factura. La salud es un derecho y a veces se pierde de vista eso. Hubo muchos años donde se dijo, no, la salud es una mercancía, se compra y se vende. No, la salud es un derecho y debe ser garantizada por el Estado. Ahora, todo el sistema de salud pública, todas las instituciones que tienen que trabajar junto al sistema de salud pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, bomberos, los sectores que tienen producción agropecuaria, logística, transporte, que son los héroes de esta jornada de lucha terrible contra esta pandemia feroz que ataca a la humanidad entera. Es evidente que ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Y creo que los sistemas de salud pública están respondiendo. Por eso nuestro apoyo y nuestro aplauso a los médicos, enfermeras, a todo el personal que labora en saneamiento en todo el territorio nacional. Porque sin ellos esto sería muchísimo más grave. En la medida en que podamos detectar el contagio con más velocidad, por eso la importancia de tener más capacidad de hacer pruebas y más capacidad de procesar esas pruebas para poder atender esta pandemia. Igual que las necesidades del sistema de salud pública, sabemos muy bien que no todo el sistema cuenta con el equipamiento necesario. Y se ha venido avanzando en el equipamiento, pero todavía falta mucho, faltan recursos. Y en ese sentido, pues, nuestro apoyo a ese sistema. Pero también hay otra parte muy complicada y muy cercana, que es la alimentación de la gente. Si bien el gobierno ha aprobado una línea de apoyo de $60 a 400,000 familias y ha anunciado que va a ampliar, creo que es muy importante que todos trabajemos y demos la mano para que todas las familias ecuatorianas tengan los alimentos que les permitan vivir, porque a veces es muy fácil para sectores medios y altos decir, yo me quedo en casa. Y está bien que se queden, además, pero hay sectores que viven del día al día y que se requiere apoyarlos. Y creo que la solidaridad expresada por muchos municipios, por gente caritativa, por algunos empresarios también, bienvenida sea, porque aquí hay que poner todos sin excepción, el hombro para salir de esta crisis terrible, de esta guerra contra esta pandemia feroz. Ustedes, y entiendo todos los ecuatorianos, conocen de la gran amistad que tiene con el actual presidente de la República por más de 40 años. Usted luchó para que él llegue a la presidencia de la República. Al comienzo de la administración de Lenín Moreno se lo veía a usted muy cerca a él, incluso muchos decían que usted era la pieza clave del gobierno de Lenín Moreno. No sé si de pronto en esta situación en la que estamos viviendo, usted haya tenido un diálogo directo con el presidente, porque esto se le está yendo de las manos o se le fue de las manos al presidente Lenín Moreno. No sé si de pronto usted, como un hombre muy experto en la parte administrativa y política, pudo haber sugerido tales o cuales cosas al presidente Moreno. La primera parte de su análisis, más que pregunta. Es decir, yo no he sido parte del gobierno, no soy parte del gobierno, ni seré parte del gobierno, como lo he dicho reiteradas veces. Una cosa es la campaña sucia del correísmo y del expresidente Correa y otra es la realidad. Si yo tomara decisiones, las tomara de frente, si no estuviera escondido tras nadie. Yo tengo la suficiente personalidad como para plantear mis ideas de manera clara y pública, como lo hago y lo seguiré haciendo. Por lo tanto, no es verdad lo que usted dice. Eso es simplemente un rumor. Yo no he sido parte del gobierno ni al comienzo, ni después, ni ahora. Eso lo quiero aclarar de manera contundente. No fui parte de la campaña del presidente Moreno, yo fui parte de la campaña del general Paco Moncayo, como le vuelvo y le reitero. Es decir, por lo tanto, una cosa clave es hablar con la verdad, y la verdad es esa. Sin embargo, creo y apoyé con fuerza la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Y en ese sentido, la mayoría de ecuatorianos
votamos por el sí, más del 65% de la votación. Creo que el gobierno pudo adoptar otras medidas, a mi juicio, y tengo varios planteamientos que hacer, desde luego. Uno de ellos que me parece vital es ampliar la capacidad para hacer los exámenes, resolver el problema que han avanzado en resolver, hay que reconocerlo, no de manera total, parcial, pero han avanzado y deben seguir trabajando con fortaleza en resolver el problema, fundamentalmente en Guayaquil, con el tratamiento de las familias, de las víctimas de esta pandemia brutal, en lo que es agilidad para que quienes fallecen sean enterrados dignamente. Y creo que ahí se requiere mucho más agilidad. Creo que se requiere también usar todos los recursos del Estado en la prioridad de saneamiento y salud. Creo que no tiene sentido seguir haciendo abonos a la deuda, que esos recursos deben ser usados con prioridad en atender la pandemia. Creo que en ese sentido hay medidas de corto plazo que son urgentes tomar. La fuerza pública tiene que actuar con mucho más energía. Hoy, el día de hoy, precisamente lo ha hecho en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil. Han actuado con más fuerza, en el sentido en que estamos enfrentando una lucha, una guerra por la vida, por salvar vidas. Y en ese sentido, pues no caben medias tintas. Se necesita firmeza, se necesita que los alimentos lleguen a los hogares. Se han repartido 400,000 canastas, van a hacer falta por lo menos 1 millón de canastas quincenales, a más de ampliar la base de apoyo a las familias que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema, que no tienen trabajo fijo, con ayuda económica. Y me parece importante que el gobierno amplíe la base de 400,000, por lo menos a 1,400,000 más, 1 millón más de beneficiarios de esa ayuda económica de $60 en los meses que dure esta crisis. En este sentido, yo estos planteamientos los he hecho públicos y los seguiré haciendo. Y creo que hay problemas de mediano y largo plazo que vamos a tener que resolver. Vamos a tener que tener un periodo de combate, de resistencia ante la pandemia, de derrotar la pandemia, y un segundo momento donde nos viene una crisis económica, donde nos viene un problema económico complicado, que hay que trabajar, y en ese sentido el planteamiento nuestro es construir un fondo de emergencia que se alimente del aporte de la banca internacional, de la banca pública, que ese aporte venga de los organismos multilaterales, de la cooperación internacional. La semana pasada el Banco Mundial acaba de aprobar una línea de crédito para los países en vías de desarrollo, y esa línea de crédito, que es no reembolsable, debe ser pedida para alimentar ese fondo, y ese fondo debe permitirnos atender la guerra contra el coronavirus y atender también la lucha por el empleo, por mantener el trabajo, la alimentación de nuestro pueblo. Estamos tomando sus palabras en el sentido de que no se ha pertenecido ni se pertenecerá al actual gobierno. A lo mejor los medios de comunicación, porque no es que solamente lo dice Ego RTV, los medios en general, veían este acercamiento porque usted cotidianamente estaba dentro del Palacio de Carondelet al inicio del gobierno, ahora no se lo ha visto, pero todo lo que nos acaba de manifestar como sugerencia para salir de esta situación que está viviendo de emergencia sanitaria que vive el país, por la amistad que tiene con Lenín Moreno, no lo ha llamado y le ha dicho: ve, Lenín, hermano, esto haz esto, no hagas esto. No hay ya esa comunicación, doctor. No, le vuelvo a aclarar. Yo fui invitado a reuniones varias veces en el transcurso de estos años, y una vez fui al Palacio de Gobierno a una reunión los primeros días del gobierno del presidente Moreno, y a la salida hablé con la prensa. Pero de ahí a generar la idea que usted insiste, y le insisto en que no es verdad, que yo no he sido asesor ni parte, que fue parte de una campaña contra mí, pero que efectivamente yo entiendo muy bien la amistad, yo no me meto en la casa de mis amigos, yo respeto la casa de mis amigos. Uno no va a la casa de los amigos y ordena qué deben comer y qué deben hacer. Cada persona, cada uno es responsable de lo que hace y deja de hacer. El presidente Moreno es absolutamente responsable de lo que él hace. Yo en ese sentido he mantenido un respeto por el amigo.
no me meto en casa ajena. Las acciones que el presidente hace son acciones que él resuelve hacer con su equipo de gobierno, del que yo no tengo nada que ver ni soy parte. Caso, doctor, en este aspecto entendemos que la amistad está allí, no hay quebrantamiento ni distanciamiento de ninguna naturaleza con el presidente de la República. ¿Cuál es el futuro del Ecuador en todo caso con toda esta situación? Antes del coronavirus, efectivamente hablábamos de una situación económica que nos carcomía a todos. Ahora es peor. ¿Cuál es el futuro del Ecuador? Difícil. Vamos a tener todos que arrimar el hombro para sacar al país adelante. Está en riesgo primero la supervivencia de nuestras familias, está en riesgo la vida misma, y posterior a derrotar a este coronavirus tendremos que reconstruir la estructura productiva del país. Lo que va a ser afectado está siendo afectado. Esperemos que salir lo más pronto posible de esta pandemia y poder todos arrimar el hombro. Yo creo que este es un momento de unidad. No creo que en este momento cabe distanciamientos entre ecuatorianos. Creo que debemos arrimar el hombro. No se trata de porque uno arrime el hombro y ayude, de que uno pierda la capacidad de criticar, la capacidad de sugerir, la capacidad de plantear. Sí, desde luego que eso cabe, pero es importante entender que en este momento estamos en una guerra y que en una guerra contra esta pandemia feroz lo que cabe es la unidad. Por lo tanto, avisoro que debemos hacer el esfuerzo, todos los sectores sociales, políticos, empresariales, la ciudadanía en general, de tener unidad, solidaridad, sensatez para enfrentar el actual momento y el que se viene. En este sentido, difícil va a ser nuestra situación económica. Doctor, ¿y de qué manera Gustavo Larrea está arrimando el hombro en estos momentos? Bueno, nosotros como democracia sí hemos desplegado una campaña, primero para quedarnos en casa y segundo una campaña de apoyo con alimentos, con canastas solidarias a las familias más necesitadas. Lo hemos hecho con fuerza en algunas provincias donde tenemos mejores condiciones. Lo hemos hecho en Cotopaxi, en Santo Domingo, en Guayas, en Pichincha, y queremos, me estoy olvidando de Santa Elena, y queremos en el transcurso de las próximas semanas ampliar esa ayuda a otras provincias, dirigido básicamente a familias que viven del día a día y que necesitan ese apoyo solidario. Creo que esa campaña en la que han participado miles de ciudadanos, miles de simpatizantes, colaboradores, militantes de Democracia Sí, esa es una forma de contribuir. Y la otra es que todos entendamos que en este momento la mejor ayuda es quedarse en casa. Es decir, es no ayudar a que el contagio se expanda. Yo creo que esas son las dos ayudas fundamentales que nosotros hacemos y que yo en lo personal lo hago con absolutamente sinceridad. Creo que en un momento tan terrible como este, donde tenemos ya miles de familias con seres queridos enfermos, contagiados, cientos de fallecidos ya, claro, es un momento de conmoción. Algunos amigos se han ido. Se fue un querido amigo de Santa Elena, el compañero Tomalá, que falleció hace 3 días. Se ha ido también amigos personales, como el doctor Simons en la ciudad de Guayaquil, que falleció este día, en la mañana de este día. Y creo que esto nos enluta y nos duele a todos, porque se va gente porque estamos enfrentados a un fenómeno desconocido que está matando a decenas de miles de seres humanos en todo el planeta. Se viene un proceso electoral también. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? ¿Será usted candidato, doctor? Yo creo que ese es un tema que no tiene ningún sentido tratarlo ahora. Creo que el objetivo ahora es salvar vidas. Incluso ya nosotros fuimos claros de manifestar que los recursos de la campaña electoral, los recursos del CNE deben ser prioritariamente dirigidos a salvar vidas. Después hablaremos del tema electoral cuando sea oportuno. Ahora me parece lo menos oportuno plantearse el próximo proceso electoral. Este es un momento de unidad, este es un momento de arrimar el hombro frente a un
fenómeno, un problema que nos afecta a todos. Por lo tanto, creo que ese proceso hay que debatirlo de aquí probablemente en 3, 6 meses o tal vez en un año, no sé cuándo. Bien, doctor. Me parece interesante. La economía del Ecuador está golpeada. ¿Qué propone usted para salir de la crisis que vive el país? Yo creo que es fundamental construir una autopista de crecimiento y desarrollo económico. Creo que es fundamental erradicar la pobreza en nuestro país. Ya en octubre vimos no solo la protesta social frente a las medidas de alza de los combustibles, sino que vimos la protesta social frente a siglos de exclusión, de pobreza y de pobreza extrema. Creo que construir esa autopista implica algunas medidas. Una de ellas, no al subsidio a los que más tienen, el subsidio a los que no tienen, pero no tiene sentido subsidiar a los que tienen. Primer principio. Segundo, una reforma tributaria que simplifique los trámites tributarios y tengamos 3 o 4 tributos y no más, claro y directo. En nuestro país existen baches, quebradas para la actividad económica. Hay que simplificar todos los trámites. Nuestro país es un país de productores y de propietarios. Tenemos en la producción solo bananera más de 100,000 productores de banano. En cacao, en café, 30,000 en cacao, 25,000 en café. En camarón, 28,000. En flores, 15,000 productores. Es decir, ¿por qué? Porque la tenencia de la tierra aquí hubo reforma agraria, por lo tanto no tenemos como en Colombia o Costa Rica o Perú o Venezuela o México extensiones de 90, 100, 200,000 hectáreas. Aquí la propiedad máxima de la tierra es 3,000 hectáreas y eso hace que este sea un país de productores. Esos productores necesitan crédito barato, necesitan asistencia técnica, necesitan que la educación esté alineada con la producción. Nosotros necesitamos una educación en valores, una educación ética, pero necesitamos una educación para mejorar los niveles de vida de nuestro pueblo, una educación también técnica. Creo que es fundamental una reforma financiera. Nuestro país vive de dólares y para mantener la dolarización se requiere multiplicar las exportaciones, se requiere atraer inversión, se requiere abrir bancos internacionales en nuestro país, bancos offshore que operen financieramente aquí para fortalecer políticas de crédito al sector productivo. Y cuando yo digo sector productivo me refiero a toda la cadena productiva, producción, comercio, servicios, transporte, turismo, construcción, todas las actividades requieren un apoyo. En este sentido, hace falta reformas legales en el frente económico que hay que impulsarlas en el transcurso de los próximos meses. Yo me negué desde hace meses atrás, antes de este fenómeno, a entrar en la campaña electoral. Y dije, aquí en el país hay problemas muy graves, la campaña puede esperar. Aquí tenemos que resolver problemas de educación. Hay que eliminar el examen ser bachiller. Hay que volver a tener colegios diversificados y técnicos. Los jóvenes deben tener posibilidades de tener un oficio, no como pasa ahora. Miles, cientos de miles de familias con sus hijos que el colegio no aprenden un oficio en el colegio y no pueden ingresar a las universidades. Frustración tras frustración. Esos cambios son absolutamente necesarios. Y esos cambios creo que hay que impulsarlos, no el próximo año, este año, ahora hay que impulsarlos. Un crítico de Correa en el manejo político, de la economía política de Rafael Correa, que usted decía que Correa era construcción de obra pública. Usted siempre mantenía un discurso de que es importante multiplicar la producción agropecuaria, industrial, los servicios, la riqueza, ¿verdad? Pero lo que sí no me cuadra es el hecho de que cuando uno se apega, ustedes ya son personas como politólogos, conocen de todo. Quizá uno pueda caer de pronto en un engaño. ¿Cómo es que se apegan a las personas para llevar una candidatura adelante y luego se arrepienten de todo? O en el camino ellos les ofrecen de todo, les dicen de todo, vamos a hacer esto por el país, hay que hacer esto, y después cambian de criterio, cambian de opinión. ¿Cómo es que efectivamente ustedes como expertos en política se apegan a los candidatos?
Yo creo que como cualquier ciudadano, y usted como ciudadano también, me imagino, vota por alguien, simpatiza con alguien y no con otros. Es decir, eso es parte de la vida de todos los ciudadanos. Para quienes hemos asumido alguna vez en nuestra vida alguna responsabilidad pública, pasa exactamente lo mismo. Yo confié en un proyecto de cambio social en democracia. Confié en un proyecto para apoyar la producción. Se levantó un proceso muy interesante, se llamó 555, para apoyar la pequeña producción agropecuaria, la pequeña actividad económica urbana en los años 2007. El año 2008, incluso el 2007, hay una cosa importante. Se capitaliza la Corporación Financiera Nacional que estaba cerrada. Se entregan fondos a la corporación, no solo a la corporación, sino al Banco de Fomento, para apoyar el sector productivo. Pero a partir del 2009 cambia la línea política del gobierno. Ya no había que privilegiar la producción, sino la construcción. Tú puedes concesionar la construcción de una vía, de un puente, porque es inversión y generas trabajo con esa inversión. Y después la puedes pagar, copagar el Estado una parte y quien use ese servicio una parte. Lo que no puedes concesionar es el desarrollo de cada cantón. Lo que no puedes concesionar es la producción de cada uno de los cantones y parroquias del país. Ahí hay que apoyar con crédito, con asistencia técnica, con educación técnica, con comercialización. Y en ese sentido creo que el gobierno de Correa cambió el rumbo de su propio planteamiento programático inicial. Quien traicionó este proceso fue Rafael Correa Delgado. Él es el que cambió el proceso. Él creyó que lo importante era construir obra pública porque ahí había negociado y billete. Y quien caminó por ese sendero fue él, no yo. Él se fue por ese sendero. Yo mantuve mi posición ética y mi posición política, que este país sale adelante apostando y apoyando la producción agropecuaria, agroindustrial, industrial, turística, de servicios, de transporte, de construcción. Y en ese sentido yo discrepo con él profundamente. La ruptura está apegada al tema de la falta de haber llegado a un consenso de cómo administrar la cosa pública. No sé, porque habían otras rumores que decían que justamente fue por el caso Dayuma, de allí viene el tema de Angostura, donde se lo involucró con los hermanos Reyes, el caso de Chauvin, y que todo eso fue perdiendo espacio dentro del gobierno de Rafael Correa. En fin, tantas cosas que se manifestaban a la opinión pública, doctor. Mire, Correa no ha dejado un solo día desde que rompí políticamente con él el año 2009 de atacar. A partir del año 2010 hasta el día de hoy no deja de atacarme él y sus trolls. Es decir, y sus ataques virulentos precisamente porque discrepamos en un tema de fondo. Es decir, no es un tema de una anécdota. Una anécdota además que termina siendo eso, una anécdota y una falsedad, una campaña sucia que se hizo en contra mía. Se dijo que yo había estado en un campamento guerrillero y resulta que el que había estado ahí era un periodista argentino, el señor Patricio Echegaray. Se dijo que en unas computadoras aparecían supuestamente conversaciones por correo electrónico y resulta que todo ese material fue introducido en esas computadoras de acuerdo a la Fiscalía colombiana. Finalmente, pues lo que iba es una campaña sucia. Pero hay un tema de fondo, que es un tema de ideas. Yo estoy de acuerdo con el respeto a las libertades, a los derechos de los ciudadanos. Estoy de acuerdo con apoyar la producción. Y esa es una diferencia visible, concreta, obvia, evidente. Por lo tanto, ahí está la discrepancia. No hay que inventarse ninguna otra. El movimiento Democracia Sí en la provincia del Oro, ¿cómo está? Para ir culminando ya con la entrevista, doctor. Nosotros estamos estructurados en la provincia, hicimos nuestra convención en el mes de febrero. A partir del mes de enero arrancamos convenciones y debíamos haber terminado en mayo de este año. Lamentablemente, a partir de mediados de marzo tuvimos que parar esta acción porque no podemos hacerla ahora por esta pandemia. Y una de las provincias donde hicimos convención provincial fue precisamente en la provincia del Oro. Ahí se nombró una directiva, fue elegido director provincial, en general, el compañero Jorge Logroño fue director provincial precisamente. Se eligió la directiva y en ese proceso avanzamos en 8 provincias.
Nos falta completar la elección de las directivas en el resto de provincias, lo haremos después de la pandemia. Estamos organizados en las 24 provincias, estamos organizados ya en la mayoría de cantones, en 214 cantones de los 221, tenemos una estructura sólida. Participamos en las elecciones del año 2018, tuvimos elecciones del 2019, perdón, el año pasado, justamente hace un año y menos de un mes, y tuvimos un interesante resultado electoral. Obtuvimos un promedio de 1.400.000 votos en las elecciones de prefectos, alcaldes y concejales. Nos constituimos en la segunda fuerza política del país y vamos sin duda a fortalecer nuestra organización. Pero nuestra organización tiene un objetivo clarísimo. En este momento es luchar contra la pandemia, la solidaridad, la defensa de la vida. Y creo que no hay que equivocarnos en eso. Este no es un momento de campaña, este es un momento de juntar los brazos, las voluntades de todos para enfrentar y enfrentar a este monstruo y defender la vida de nuestros hogares, la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, la vida de nuestras familias. ¿Considera un hombre exitoso en la política? La producción nos había preparado de que usted de pronto, si no era político, era un hombre escritor, literario, novelas, cine. ¿En la política se considera un hombre de éxito? El éxito es parte de la crisis que vivimos. Ahora se evidencia en esta crisis de la pandemia que las ideas de la sociedad occidental y del capitalismo salvaje están en crisis. Y una de esas ideas es el éxito. ¿Qué éxito? Aquí todos somos héroes, todos somos soldados de esta batalla. Aquí no necesitamos superhéroes, necesitamos millones de héroes, millones de heroínas. Y en este sentido, pues yo no comparto la idea del éxito. Yo comparto la idea de hacer las cosas por amor, con pasión, por convicción. Yo no estoy en esto por politiquería ni porque quiero ocupar un puesto. Yo estoy en esta lucha desde muy joven porque creo que hay que construir un mundo más justo, más solidario, un mundo donde no haya pobreza, un mundo donde se redistribuya la riqueza, un mundo donde se respete la naturaleza. En cualquier parte, en cualquier función que yo desempeñe, como simple ciudadano, como autoridad, en cualquier línea, o sin ser autoridad, seguiré luchando hasta el último día de mi vida por esos principios. Por eso estoy aquí, por amor. Que lo recuerde el pueblo. A ver, ¿cómo le gustaría que lo recuerde el pueblo? Ahí, doctor, ¿cómo le gustaría que lo recuerde el pueblo? Hombre luchador, como una persona que luchó por los principios humanistas, ecologistas, que luchó por la vida, que luchó por amor, que no luchó por vanidad, que se entregó en esta lucha desde muy joven. Y quiero que así me recuerde usted y todos. Por favor, ayúdame, control. No es un hombre de usted de rencor si mañana o pasado mañana, creo que la próxima semana vamos a tener una entrevista con Rafael Correa. Rafael le extiende la mano, ¿usted le da la mano a Rafael? Yo no soy un hombre de rencor, yo fui perseguido por él, no ha dejado de atacarme hasta el día de hoy. Yo no lo he atacado, no he sido ni mucho menos un perseguidor de él. Él tiene su destino trazado, tiene que pagar las culpas de sus responsabilidades, no de las mías. Él me acusó a mí de un montón de cosas que en definitiva se van cayendo una a una. Me acuerdo cuando salieron los emails, los chats entre él y Mera, donde fraguaban cómo destruirme, cómo atacarme. Y era eso, era fraguar, era inventarse cosas. Yo no estoy aquí por él, estoy desde mucho antes que él y estaré mucho después que él. Doctor, le agradecemos su comparecencia en este importante medio de comunicación. No sé si aquí en El Oro, ¿quién es el director de Democracia Sí acá en la provincia del Oro? Jorge Logroño. Le agradecemos a usted, gracias de todo corazón por habernos dispensado parte de su tiempo en esta importante entrevista en Ego RTV, el canal de todos. Ya lo dejamos. Hay que bajar un poco el ego.
nada más. Abrazos fraternos. Muchísimas gracias. Con el doctor Gustavo Larrea Cabrera. Nos estamos despidiendo, les recordamos las últimas informaciones, datos oficiales: 4.965 confirmados de coronavirus en el país, de los cuales 419 están en aislamiento, 139 hospitalizados, 196 están internados y estables. De los 4.965 son 556 personas fallecidas, 339 han sido dadas de alta, 152 militares están contagiados. Amigos, gracias mil aquí en Hablemos Claro, junto al pueblo, Ego RTV, el canal de todos. Buenas noches. Ha llegado la hora de hablar con la verdad, más claro. Ha llegado la hora de hablar claro. Hablemos claro. Un análisis a fondo de la situación económica, social y política del país. Hablemos claro con el abogado Erwin Guerrero. Llevamos en la piel cosas que nadie ve. Somos una gama de colores, la huella de los colonizadores. Crecimos con cincel y majado de verde con café, viendo el boli de tres de los mejores, el pecado de los apostadores. Pedacito de tierra en el mapa, llena de héroes que no tienen capa, que murieron luchando como Calderón. Y un detalle que no se me escapa: negra, india, mestiza y mulata, estas hembras son más guerreras que un varón. Pa' comer aprendimos a pescar, a cuidarnos de quién va a gobernar. Quien le miente a este pueblo está jodido. Aquí el monte se junta con el mar, aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahui, su tesoro escondido. Perdimos en papel una guerra ganada en el cuartel. Aunque no soy amiga de las balas, así nos defendimos a las malas. Por una sola vez, en el año 1996, nos llevamos el oro en olimpiadas, como cóndor con alas desplegadas. Y la tierra tembló con las ganas, que un abril 16 las campanas parecían querer opacar nuestra voz. El Guaitambo y la gente morlaca, el Montubio, el Guayaco y el Chaga, en un puño diciendo manaba, aquí estoy. Pa' comer aprendimos a pescar, a cuidarnos de quién va a gobernar. Quien le miente a este pueblo está jodido. Aquí el monte se junta con el mar, aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahui, su tesoro escondido. Unidad Educativa Tía Blanquita, más que una escuela. Cuidado y seguridad absoluta de los niños. Profesores 100% profesionales. Educamos y formamos con principios y valores. Desde inicial 1 hasta tercero de bachillerato. Enseñanza de inglés, música y computación. Aulas con aire acondicionado, modernas y 100% pedagógicas. Tía Blanquita, lo mejor en educación. Aprovecha ya, últimos cupos.